Bueno, entonces, para dar inicio a esta nueva derivas psicoanalíticas, como ya es costumbre en Bustamante 72, lo que nos tiene bastante contentos porque ya se suma a esta charla una serie de charlas que venimos haciendo desde el año pasado, en donde intentamos hacer que el psicoanálisis dialogue con distintas perspectivas, con distintas teorías, con distintos quehaceres dentro de las ciencias sociales y por fuera de las ciencias sociales también. En esta oportunidad nos interesa mucho lo que nos va a venir a contar Valeria, porque les cuento yo ahora, ¿no? Valeria es literata de la Universidad de Chile, es magíster en psicología, pero menciona en teoría y clínica psicoanalítica de la Universidad Diego Portales, y además actualmente es estudiante de otro magíster, un magíster en literatura, que tiene una cotitulación entre la Universidad de Heidelberg en Alemania y la Universidad de Chile. Entonces, nos interesa mucho ese cruce entre la literatura y el psicoanálisis que hoy día, a través de un tema en específico, Valeria nos va a venir a presentar. Ese tema es formas de hacerse un cuerpo. Ese es el título, ¿no?, de su presentación. Y lo que nos va a contar Valeria es específicamente algo de su investigación acerca de las autolesiones no suicidas, ¿no? En conversación con los conceptos, la teorización acerca del cuerpo desde el psicoanálisis lacaniano y la literatura, algunos cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, que es tremenda escritora. Así que, nada, estamos muy contentos, muy agradecidos, Valeria, de tenerte acá en el Derivas Psicoanalíticas. Nos interesa mucho poder escucharte y sin más te doy el paso para que nos cuentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de iniciar, quisiera dar las gracias por la invitación. Para mí es un desafío estar presentando en un centro de psicología mientras que yo no soy psicóloga, sino que mi formación es desde la literatura. Así que desde el respeto voy a abordar estos temas y también desde una postura como lectora de textos psicoanalíticos y como lectora de, en realidad, textos en general. Si pueden presentar mi material. Sí, perfecto. Dame un segundo que voy a poner al tiro lo que nos mandaste. Ya. ¿Listo? ¿Parto nomás? Sí, dame un segundo, Valeria. Déjame revisar que esté ok y comenzamos. Bien, ahí Ya. me parece que sí, ¿no? Sí, Sí, súper. perfecto. Comenzamos. Bueno, entonces, esta investigación que luego se materializó en mi tesis de magíster se titula Formas de hacerse un cuerpo. Autolesiones no suicidas a la luz de los registros lacanianos y la literatura. Les voy a contar un poco, no tanto acerca de la investigación en sí, sino cuáles fueron las reflexiones que a mí me llevaron a emprender esta investigación. Creo que de esa forma también hacia el final de mi presentación se puede establecer un mejor diálogo, así que
no voy a hablar tanto de objetivos generales ni hipótesis, sino más bien presentarles más o menos qué fue lo que me llevó a interesarme por estos problemas. Bueno, mi gran pregunta en principio era la pregunta por el cuerpo. Yo en mi tesis de literatura ya había abordado esta pregunta desde otra perspectiva, pero luego cuando entro al magíster de psicoanálisis sigue rondándome la pregunta por el cuerpo, por lo tanto había algo que seguía interrogándome respecto a esta noción también tan general, universal y tan estudiada desde siempre y por siempre, supongo. Creo que esa inquietud intelectual la representa un poco el epígrafe que aquí puse de Roland Barthes, en la medida en que dice que el cuerpo humano no es un objeto eterno, no está inscrito desde siempre en la naturaleza, sino que es un cuerpo que está sujetado y moldeado por la historia, por la sociedad, los regímenes y por distintos factores que van acompañando el desarrollo de la civilización. Y que es eso precisamente lo que nos autoriza para interrogarnos sobre lo que es nuestro cuerpo. Me llama mucho la atención que, bueno, es una traducción, pero que esté ahí la palabra autorizar, como si toda esta dimensión histórica, no tan solo biológica del cuerpo, es aquello que nos permite hacernos esta pregunta. También me parece que, dado esta relevancia, no podemos dar por sentado el cuerpo, aun cuando en general lo damos por sentado. Es obvio que lo tenemos, pero muchas veces solamente cuando el cuerpo molesta es cuando recordamos su presencia. Entonces, me parece muy interesante esta cita que señala este psicoanalista británico, Darian Leader. Y por citar a los ya muy citados Deleuze y Guattari, cada uno pasa por tantos cuerpos en su propio cuerpo. Aquí ya se empieza a tensionar esta idea que podríamos tener respecto a que somos una corporalidad uniforme, totalizada, sino que uno pasa por diferentes estados y cuerpos. Y por último, el epígrafe que cita Lacan, porque esta es una tesis principalmente inspirada por la teoría lacaniana, la que señala, hablo con mi cuerpo y sin saber. O sea, no hay una relación muy directa entre el cuerpo y el saber. Hay algo del cuerpo que siempre va a desafiar al saber. Y creo que es un poco eso lo que condensa también esta investigación. ¿Qué otra cosa? El cuerpo acá es visto principalmente desde una mirada psicoanalítica. Y la relación entre cuerpo y psicoanálisis es muy íntima, pues Freud, al iniciar su trabajo y al fundar el psicoanálisis, no solamente funda una disciplina nueva, sino que también está fundando un cuerpo nuevo, una manera de abordar el cuerpo. No tan ligado a la biología ni a la anatomía, sino a otras manifestaciones corporales que se aparecen como si no estuviesen ligadas con esta biología, con esta anatomía. Por lo tanto, Freud abre esta posibilidad de que podamos leer el cuerpo, ¿ya? No solamente verlo desde una enfermedad completamente biológica, sino también cómo esto se manifiesta cuando aparentemente, biológicamente, está todo bien. Siguiente. Entonces, desde esta noción de cuerpo, que no está ligada completamente a lo anatómico, es de donde Lacan desarrolla su visión sobre el cuerpo y plantea ya en el seminario 23, posteriormente, esta noción de cuerpo como el resultado, podríamos decirlo, de una articulación de los tres registros. Entonces habría un cuerpo simbólico, un cuerpo imaginario y un cuerpo real, ya que son los tres registros lacanianos. Y sostiene que el cuerpo se sostiene en esta interrelación y articulación entre estos tres registros. Resulta de esta triplicidad. Ahora,
claramente para entender más o menos cómo funciona esta triplicidad hay que revisar qué señala cada registro del cuerpo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, Lacan señala que en primera instancia se funda un cuerpo imaginario, que sería un organismo vivo más una imagen, y eso nos da una identificación imaginaria. Esto lo desarrolla ampliamente en un texto de él que se llama La teoría del estadio del espejo, y ahí señala que el infans, en sus primeros meses de vida, eh, pasa como por esta mirada frente al espejo, y ese es el primer momento en el que se empieza a constituir su identificación subjetiva, que es una identificación imaginaria, pues es a través de una imagen, y es una imagen reflejada en el espejo. Aquí se establece una relación entre este organismo que se percibe a sí mismo de una forma fragmentada y fragmentaria, a verse de una forma unificada, unitaria y continua. Y se establece esta identificación imaginaria en esta especie de disociación entre la materialidad que se siente, pero esta visión que se ve externamente, ¿ya? Eso sería la relación con el semejante. Y esta relación con el semejante es compleja, puesto que si bien me provee de esta sensación de unidad, completud y totalidad, al mismo tiempo solo me puedo percibir así en algo que está fuera de mí, en un ser externo. Entonces, por eso Lacan señala que esta identificación imaginaria tiene una dimensión alienante, ¿ya? Y por lo demás, solo funciona, solo se puede constituir esta identificación imaginaria gracias a la intervención de un tercero, que es el significante que está contenido en la palabra del otro. Quien porta esa función es el principal cuidador del infante, puede ser la madre, el padre, etc. Y es esta intervención que señala como si tú eres ese sujeto que está siendo reflejado en este espejo, en esta imagen especular, lo que permite que esta identificación imaginaria se consolide. Pero al mismo tiempo esto inaugura el cuerpo simbólico para Lacan, que sería cuando el significante, es decir, la palabra del otro, ingresa en la subjetividad de este ser. Listo. Paso. Ya, entonces, ya teniendo esta identificación imaginaria constituida, con la intervención del significante del otro, se constituye entonces el cuerpo simbólico, ¿ya? Que es cuando el cuerpo se inscribe en las coordenadas simbólicas, es decir, en el lenguaje. Y por una parte, esto le da una condición de posibilidad a este sujeto, la posibilidad de ser nombrado, por ejemplo, de nombrarse a sí mismo posteriormente, pero también hay que pensar en cómo es la esencia del lenguaje. Y el lenguaje es esencialmente tropológico, es decir, está constituido siempre por un desplazamiento. El lenguaje es metafórico, es metonímico, por lo tanto siempre va a implicar un desplazamiento respecto a lo que estamos diciendo. Y nosotros, a nombrarnos y a expresarnos mediante la palabra, estamos condicionados a esa condición de imposibilidad del lenguaje, ¿ya? Entonces el lenguaje, por una parte, es nuestra condición de posibilidad, gracias a él tenemos una presencia significante, podemos ser nombrados y podemos nombrarnos a nosotros mismos, pero esta posibilidad siempre se queda corta, en el fondo, ¿ya? Nunca es completa. Y esta incompletud, esta imposibilidad, es lo que Lacan señala como el cuerpo atravesado por esta falta, ¿ya? El sujeto barrado, este sujeto que está agujereado, que no logra caber en la palabra, básicamente. Y esto es muy importante porque así como la identificación imaginaria da paso al cuerpo simbólico, esta imposibilidad del lenguaje nos da el cuerpo real, que sería
esto de la carne que no logra ser simbolizada por el lenguaje, ¿ya? Y me parece muy bonita la cita de Lacan que puse ahí, al ver cómo el lenguaje es una pieza rota, el símbolo es una pieza rota. Nunca es un absoluto, en el fondo. Listo. Entonces, esta dimensión real del cuerpo sería este cuerpo agujereado, este cuerpo resto, esto que siempre está como incomodando, esto que no podemos señalar con palabras. Por eso el cuerpo real o lo real del cuerpo es esto que interrumpe, es esto que impide algo, es esto que implica siempre un desvío en el fondo, ¿ya? Entonces, tenemos la posibilidad de una expresión imaginaria, de una identificación imaginaria, tenemos la posibilidad de nombrarnos, pero esto no es suficiente. Queda algo que está fuera de forma irreductible, en el fondo. Listo. Y la gracia no es ver el cuerpo a través de estas dimensiones separadas, sino que lo importante es ver cómo se articulan estos tres registros. Y estos se articulan en el nudo Borromeo, que es lo que desarrolla Lacan ampliamente en el seminario 23. Y para él el nudo Borromeo es como una especie de cuarto nudo, en el fondo, que es el resultado de esta articulación, que es lo que soporta el sujeto. O sea, el sujeto se soporta en la articulación de estas tres, podemos pensarlo como registros en términos lacanianos, pero también podemos pensarlo como dimensiones de la experiencia corporal y subjetiva. Aquí no se piensa mucho en esta división entre cuerpo y alma, cuerpo-espíritu, cuerpo-psique, sino como un continuum. Y bueno, y este nudo Borromeo es lo que sostiene la estabilidad inestable, podemos decir, del sujeto. Ahora, eso por un lado, respecto a la noción de cuerpo y cómo lo voy a abordar en esta presentación. Ahora, ¿por qué las autolesiones nocicidas? Debido a este interés que había en mí respecto a la noción de cuerpo pensada desde el psicoanálisis, intenté pensar en algún fenómeno clínico que pudiese permitirme materializar este interés y abordarlo. Y me llamó la atención cómo este síntoma, y ahora diagnóstico clínico de las autolesiones nocicias, son desde el siglo pasado un fenómeno cada vez más general, masivo, presente, no solo en la clínica, sino también en la cultura de medios, de masas. Aparece en el cine, aparece en la música, aparece en la literatura, por lo tanto, hay algo ahí que demanda una atención, o por lo menos a mí me la demandó de alguna manera, ¿ya? Y esto también coincide con la masificación de las prácticas de modificación corporal, como los tatuajes, los piercings, cirugía estética, que también dentro de una definición bien amplia de las autolesiones nocicidas, también caben dentro de esta categoría, solo que no se consideran de forma patológica, por ejemplo, un tatuaje o un piercing. Eso también es interesante cómo culturalmente y socialmente vamos señalando ciertas manifestaciones como patológicas y otras que no son patológicas. Listo. Y bueno, la descripción psicopatológica del fenómeno señala que las autolesiones nocicidas son comprendidas como una estratégica patológica de autorregulación emocional. ¿Y quiere decir esto? Que ante la aparición de un malestar subjetivo, la manera que encuentra el sujeto para abordar ese malestar es a través de la autoagresión. Y esta autoagresión puede tener diferentes manifestaciones, como los cortes, las automutilaciones, el quemarse, etc. Hay realmente una gran diversidad de maneras en las que han sido investigadas, y las funciones son principalmente
regular emocionalmente esta forma de abordar un malestar. Pero es patológico porque se recurre al ataque deliberado contra el cuerpo para abordar este malestar. Pero es importante pensarlo así porque no está la voluntad de dañar el cuerpo necesariamente, sino de abordar un malestar. O sea, en el fondo se busca un alivio a través de este daño. Hay una contradicción ahí. Y muchas veces también se puede utilizar como una forma de establecer un límite con el otro, ¿ya? Como de establecer un límite respecto a lo que otros pueden hacer con su cuerpo y lo que el sujeto puede hacer con su cuerpo propio. Listo. Ahora, ¿de qué manera se puede ver las autolesiones desde el psicoanálisis? Yo decidí verlo principalmente a partir de este concepto del acting out, que sería algo en la conducta del sujeto que se muestra y que se muestra a un otro. Es un mensaje hacia el otro, el acting out. Y Eric Laurent, un psicoanalista francés, ve las autolesiones presentes en la adolescencia como una reanudación del proceso de subjetivación. Es decir, esta subjetivación que se produjo en la infancia llega como a un tope en la adolescencia debido a todos estos cambios corporales por los que pasan las personas adolescentes, y eso implica un tener que reanudar este proceso de subjetivación. Y una de las maneras para reanudar este proceso son las autolesiones. Entonces, habría un retorno radical al cuerpo a través de la autoagresión, pero es para hacer algo con el cuerpo. O sea, hay una dimensión creativa dentro de todo en este hacer algo con el cuerpo que está dirigido hacia un otro. Entonces, me parece interesante cómo la teoría psicoanalítica permite ir un poquito más allá de la patologización del fenómeno, que sí, es una patología, pero permite ver un poco más cuáles son esos factores que subyacen al síntoma. No necesariamente el síntoma aparece porque la voluntad es hacerse un daño, sino reparar ese daño. Listo. Entonces, mi propuesta de lectura es entender este comportamiento como un proceso de constitución corporal abierto, sinuoso e inacabado, en el que en cada acto se articulan y desarticulan estas distintas dimensiones imaginarias, simbólicas y real del cuerpo. Por lo tanto, las autolesiones pueden interpretarse, pueden leerse como una forma de hacer un cuerpo, como una forma de confeccionar un cuerpo. Y ya estaba confeccionado, pero es una forma de reconfección en el fondo. Ante la aparición de un malestar que se expresa mediante el cuerpo, o también ante una incomodidad, una inquietud que interpela al cuerpo. Por lo tanto, la teoría lacaniana respecto a los registros permite analizar, reflexionar qué es lo que se está jugando en estos actos, ¿ya? Cómo funciona la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, cómo funciona los significantes a través de los cuales este sujeto se nombra a sí mismo u otros lo nombran, y también cuál es esta relación con esto real del cuerpo que no permite ser simbolizado ni ser expresado a través de la imagen. Listo. La forma de abordar esto es a través de un cruce con la literatura. Me gusta mucho esta cita de Roland Barthes porque logra ser muy respetuoso con las dos disciplinas. Es decir, el psicoanálisis es la única ciencia psicológica que se interesa por esto que es el cuerpo, pero para él también la única manera de abordar, de entender, de sentir esta fragilidad del cuerpo es la literatura. Y adscribo un poco a eso también con este trabajo. Y por otro lado, el propósito nunca fue hacer un psicoanálisis aplicado, ni tampoco diagnosticar a personajes literarios,
sino más bien poder leer la literatura, situaciones ficticias a través de teoría psicoanalítica y al revés, leer teoría psicoanalítica a partir de categorías literarias. Y algo muy bello es que en realidad ambas disciplinas están muy interrelacionadas y tienen una metodología de trabajo también que es similar, en el sentido de que ninguna de estas dos, aquí estoy citando a Andrea Cotou, que es una estudiosa chilena de ambas disciplinas, en la que señala que ninguna de estas dos disciplinas construye sus conocimientos de forma acumulativa, sino que siempre de forma difuminada, de manera en la que surgen nuevos casos o nuevas obras que implica hacer una reflexión sobre la disciplina. Son disciplinas bien autorreflexivas, ambas dos. Y por otro lado, hay algo que también es muy, ilumina mucho este vínculo entre las dos, que es cómo pueden pasar desde lo particular a lo general, cómo pasar del caso a la teoría, de la obra a un género literario, por ejemplo. Por lo tanto, no solo hay categorías que se pueden leer de forma interdisciplinaria, sino que también hay una metodología de lectura y de escritura que pueden encontrar puentes en estas dos disciplinas. Y los cuentos que escogí para abordar este problema son Fin de curso y Las cosas que perdimos en el fuego. Los dos están publicados en el libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, que fue publicado en 2016 por Anagrama. La autora, Mariana Enríquez, ya a estas alturas muy consagrada, una figura súper reconocida en la literatura latinoamericana, del terror, y su obra es muy interesante, pues le da como este frescor a la literatura de terror, al ya no situarlo en el campo de la fantasía, sino también en lo cotidiano. Por lo tanto, es muy interesante y bueno, ya está muy consagrada la autora. Y bueno, importante de todas maneras, porque yo sé que suena bonito esto de autolesiones no suicidas como una forma de hacer un cuerpo, de confeccionarlo, etcétera, pero el propósito nunca fue ignorar o desestimar el carácter patológico del síntoma, ni hacer una romantización del comportamiento, ni mucho menos, pero sí me sostuvo siempre la convicción de que ver un poco más allá de esta condición patológica iba a permitir una comprensión un poco más dinámica y abierta del fenómeno para ver justamente estos factores que pueden estar de forma solapada y que pueden subyacer a la aparición de este síntoma. No solamente en la clínica, sino también como fenómeno social, porque justamente los dos cuentos que escogí, uno presenta el fenómeno de una manera muy clínica y el otro lo presenta de una forma muy social. Entonces es interesante ahí ver cómo cambia la forma en que emerge el fenómeno. Entonces, les voy a contar brevemente en qué consiste cada cuento, pero ambos análisis de los cuentos están atravesados por estas preguntas que aparecen aquí, es decir, cómo se hace un cuerpo, cómo se reconfigura ante la precipitación de lo real del cuerpo, es decir, ¿qué hago cuando el cuerpo ya no me responde? ¿Cómo abordo eso? Cuando se manifiesta de una manera que no logro comprender. Y por otro lado, ¿cómo aparece el cuerpo como un medio de resistencia política? Ya que sería el segundo cuento, Las cosas que perdimos en el fuego. Listo. Entonces, ¿de qué se trata Fin de curso? Fin de curso es un cuento que transcurre principalmente en un contexto escolar y adolescente. Está narrado por una narradora testigo femenina, una mujer, una niña, adolescente, y ella habla de Marcela, que es una compañera de curso que era una compañera que pasaba de manera muy desapercibida en su curso,
hasta que comienza a autolesionarse. Y eso genera una tensión, tanto en el curso como también en la experiencia subjetiva de la propia narradora. La narradora nunca dice su nombre, siempre aparece como desde el pronombre personal yo. Entonces, ¿cómo abordé este cuento? Primero pensando en este contexto de adolescencia y qué es lo que sucede con los cuerpos de los adolescentes en este periodo de la vida. Me tomo de Eric Laurent para señalizar que el cuerpo, la forma en que se experimenta el cuerpo en este periodo es la de un cuerpo anárquico, un cuerpo desbordado, en la medida que se producen ciertas manifestaciones corporales que no habían sido tan anticipadas o medianamente anticipadas. Y si lo fueron de todas maneras, una cosa es escucharlo y otra cosa es ver lo que pasa con tu cuerpo en la adolescencia. Propongo ver la adolescencia como una experiencia subjetiva de carácter cronotópica. Aquí tomo un concepto de la literatura de Bakhtin. El cronotopo es una categoría que señala el cruce entre un tiempo y un espacio. Y yo pienso en este caso el cuerpo como un cronotopo, como una experiencia que está cruzada por un espacio, que sería el cuerpo, y un tiempo, que sería la edad misma. Y aquí interpreto a las autolesiones como un mecanismo a través del cual los adolescentes intentan gestionar y redefinir su relación con el cuerpo, de manera que articulan una forma de hacerse un cuerpo en medio de este desborde corporal, ¿ya? Ese es el contexto general del cuento. El cuento presenta 4 episodios autolesivos. Es muy interesante porque los primeros 2 son los de Marcela, que es la protagonista, y al final presenta el último, que es de la misma narradora, que comete una autolesión. Lo interesante es ver cómo inicia el cuento, cómo inician los personajes al principio del cuento. Marcela, que es la protagonista, al ser una chica que pasa desapercibida, es una chica que se esconde en su ropa, no habla y nadie parece saber su nombre, ¿ya? En el cuento se llamaba Marcela, pero podría haberse llamado Mónica, Laura, María José, Patricia, cualquiera de esos nombres intercambiables que suelen tener las chicas en las que nadie se fija. Esa es la presencia de Marcela, antes de autolesionarse. Podemos ver que hay una presencia, por ejemplo, simbólica prácticamente nula. Hasta que comete una autolesión en el curso mismo, frente a todas sus compañeras, que es cuando decide arrancarse las uñas con sus dientes. Y aquí, bueno, Mariana Enrique es súper visual con su descripción. Los dedos sangran, pero la niña no demuestra sentir ningún dolor. Y esta reacción que se produce en las otras compañeras. A diferencia de estas chicas, por ejemplo, que vomitan al ver esto, la narradora se siente muy atraída por este comportamiento. Le genera mucha atracción, mucha curiosidad, en el fondo. Y en el curso, esta Marcela, que era una niña cualquiera, pasa a llamarse Marcela, o sea, pasa a tener un revestimiento significante concreto y pasa de ser una nadie a ser una chica famosa. Por lo tanto, a través de este mecanismo autolesivo, se restituye de alguna manera la presencia simbólica de esta niña en su contexto social y el nombre de ella se vuelve un nombre real, una marca, una presencia significante. ¿Dónde estaría aquí, por ejemplo, lo real del cuerpo? Esta idea del cuerpo desbordándose, la sangre que chorrea, los dedos, las uñas que salen, etc. Pero lo más importante sería esta restitución del cuerpo simbólico. Luego pasa un tiempo y Marcela se autoagrede frente al espejo. Y este episodio es muy útil para leerlo desde la teoría del espejo desarrollada por Lacan. Sin embargo, no de manera completamente igual a la forma en que la desarrolla Jacques Lacan, porque en la adolescencia
habría una especie de inversión de la teoría del estadio del espejo. Porque como dijimos en principio, al infante le sirve verse como una figura, una silueta general, unitaria, completa, y eso le permite identificarse como sujeto en un nivel muy, muy originario, ¿cierto? En el caso del adolescente, al verse al espejo, se enfrenta a una imagen que no le permite reconocerse, porque no se ha producido todavía la maduración subjetiva como para reconocer estos cambios corporales que suceden en la adolescencia. Entonces es súper interesante ahí cómo la imagen del espejo ya no permite esa restitución, esa identificación, sino que contribuye a esta discontinuidad con el cuerpo. Por lo tanto, esta autolesión que sucede frente al espejo se podría interpretar como una manera de establecer esa continuidad. De si yo estoy haciendo un corte y veo que está haciendo, veo ese corte en el espejo, establezco una continuidad entre mi experiencia inmediata y el reflejo de mi yo. Entonces, en ese sentido, la autolesión se puede interpretar como una manera en la que se restituye la agencia sobre el cuerpo propio, el dominio del cuerpo. No solamente como para tener esta idea de cuerpo unificado, sino la agencia sobre el cuerpo. Y, pero no hay que olvidar cómo está esta dimensión alienante del espejo, que esta sensación de continuidad de todas maneras es transitoria, no es para siempre. Por lo tanto, la sensación de agencia en este caso también es una ortopedia, no es absoluta, es ficticia en el fondo. Listo. Y lo que es interesante hacia el final del cuento es que la narradora, que se siente cada vez más atraída a Marcela y hacia su comportamiento, busca comprenderlo. Y ella dice, yo quería saber todo. Y Marcela le señala que esté tranquila, que en algún momento él, no se sabe quién, se lo va a contar algún día. Como el por qué Marcela se autoagrede. Nunca se señala muy bien quién es este él. Aparece en algunas partes del cuento cómo Marcela lucha con algo que nadie más ve, pero lo interesante es que ella lo nomina como un él. Y la forma en que eso se resuelve al final del cuento es cuando la narradora deja de estar con Marcela y empieza a sentir su sangre brotando luego de ella hacer un corte sobre su pierna. Entonces, este él externo que va a contar la causa de este comportamiento, en realidad se resuelve en el cuerpo propio. Entonces, instalando la pregunta respecto a ¿quién es este él? ¿Dónde está localizado? Si no es en el cuerpo, aparentemente. Y lo otro interesante es cómo toda esta experiencia narrada por la narradora finalmente decanta en una relación especular entre estas dos chicas, muy separadas, y ahora ya están, su límite está muy difuminado en el fondo. Entonces se genera esta relación espejo entre ambas, que también permite instalar la pregunta respecto a quién es la protagonista del cuento, por ejemplo. ¿Es la narradora o es Marcela? ¿Por qué Marcela tiene un nombre y la narradora no tiene un nombre? ¿Qué es lo que se resuelve? ¿Qué es lo que no alcanza a resolverse? Quedan abiertas esas preguntas. Y la que más me interesó a mí fue preguntarme por quién es este él, esta presencia ominosa que llama a esta autolesión. Siguiente. Y yo sitúo este él como una precipitación de lo real. En el fondo es este cuerpo que emerge de una manera desbordante, anárquica, la que de alguna manera reclama este volver a sentirse como un agente respecto al cuerpo propio. Por decirlo de una forma muy burda, ante un dolor incontenible, yo intento hacer algo para poder abordar ese dolor.
en este caso patológico, se recurre a la autolesión. Pero lo interesante es cómo el cuerpo aparece como algo ominoso, como algo extraño, como algo que no logra contenerse, como algo que genera un impas, como algo que perturba en esta intimidad. Y aquí traer nuevamente a Lacan cuando señala que lo real es justamente eso que no anda, es justamente eso que genera un corte, una interrupción, un obstáculo. Por lo tanto, me parece que se puede interpretar este ominoso él, y lo ominoso también es interesante porque significa esto que es extraño, pero que también es familiar, como el cuerpo y como lo real del cuerpo presentado en esta experiencia. Este es el caso más clínico que se puede analizar a partir de la teoría lacaniana. El siguiente tiene que ver con las cosas que partimos en el fuego. Siguiente, que consiste en este cuento, yo diría que es el más famoso de la autora, el más conocido, que aborda la violencia de género y aborda la manera en que un grupo de mujeres, que son las mujeres ardientes, establecen una denuncia y una resistencia ante esta violencia a través del cuerpo propio. ¿Cuál es esta violencia que aparece principalmente en el cuento? Hombres quemando a mujeres, quemando a sus parejas, a sus hijas, etcétera. ¿Cuál es la resistencia que articulan las mujeres ardientes? Hogueras colectivas en las que ellas se queman voluntariamente. A través como de esta consigna, si antes ellos nos quemaban, ahora somos nosotras las que nos quemamos. Y esto en la crítica literaria ha sido leído como un gesto de emancipación feminista, que podría tensionarse un poco en esta lectura que yo hago del cuento. Siguiente. Lo que aquí yo propongo es que el cuerpo aparece de dos maneras. Aparece un cuerpo femenino configurado por lo masculino y un cuerpo femenino configurado por lo femenino. Voy a utilizar estas categorías de manera muy tradicional, o sea, un cuerpo que es configurado por los hombres y un cuerpo que es configurado por las mujeres. Pero este cuerpo siempre es el cuerpo de la mujer, es lo que está en cuestión, no el cuerpo de los hombres. Entonces, este cuerpo que configuran los hombres es un cuerpo marcado por la violencia a las mujeres. ¿Ya? Entonces, aquí la articulación borromea de la violencia hacia las mujeres configura un tipo de cuerpo femenino de factura masculina, que se expresa a través de un registro simbólico, imaginario y real. ¿Qué sería lo simbólico? Por ejemplo, la escasa legitimidad que tiene la palabra de la mujer en comparación a la palabra que el hombre tiene, a la validez. ¿Qué sería lo imaginario? Los ideales de belleza, por ejemplo, que capturan la imagen que las mujeres pueden tener de sí mismas. ¿Y qué es lo real? La forma en que emerge lo real del cuerpo, la violencia física. Entonces, ahí hay un cuerpo configurado. ¿Cuál es el cuerpo que configuran las mujeres? A través de esta resistencia. Foucault dice que no existen relaciones de poder sin resistencia, siempre es un ejercicio de acción y una reacción. Por lo tanto, la forma en que estas mujeres responden a este cuerpo es configurando un cuerpo nuevo, desde su propia subjetividad, que está marcada por esto real de nos quemamos nosotras, o sea, nos autoagredimos voluntariamente, y vamos a mostrar nuestras cicatrices, o sea, vamos a configurar una imagen de nuestro cuerpo distinta a la que ellos proponen, por ejemplo. Y el problema, lo que queda corto ahí, es el problema de lo simbólico, puesto que la palabra de las mujeres en el cuento sigue estando legitimada. No hay una credibilidad respecto a que sea realmente voluntario este gesto político, por lo tanto, eso genera una tensión constante en este colectivo de mujeres. Listo. ¿Qué es lo interesante también del cuento? Que está contado por un narrador omnisciente, pero desde la perspectiva de Silvina, que es una personaje que está dentro del movimiento, pero que también está por fuera.
Entonces, en la medida en que ella apoya, por ejemplo, el colectivo de las mujeres ardientes, de todas formas se pregunta si debía traicionar a este colectivo. Desbaratar la locura desde adentro, porque desde cuándo es un derecho quemarse viva, y porque ella tiene que respetar este comportamiento autolesivo colectivo, por ejemplo. Entonces, es muy interesante que aparezca esta pregunta en el cuento, que decanta en la conversación final que mantiene Silvina, que es la protagonista, la madre y María Elena, que son también mujeres que están dentro de este colectivo de mujeres ardientes y de una forma eh, militante, muy comprometidas. Entonces acá, María Elena, que es la amiga de la madre, señala cómo ella ve esta resistencia. Y ella lo ve de una manera positiva. Es decir, cuando Silvina le pregunta, oye, ¿cuándo va a parar esto? María Elena responde que por ella, ojalá que no paren nunca. Silvina responde con un cierto terror, como, ¿cómo no va a parar nunca? O sea, es mucho, implica quemar muchos cuerpos. La madre interviene y dice, depende. Y ahí empieza a haber un intercambio, un diálogo en el que lo que está en juego es la banalización del cuerpo. Cómo el cuerpo, que en un momento es un medio a través del ejercicio de una resistencia política, llega a ser un número, 40.000, eso es mucho, depende, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó entre medio con esta presencia del cuerpo? ¿Se confeccionó un cuerpo o, o hay un deterioro, por ejemplo? Eso queda para la interpretación de cada lector. Pero la pregunta está. Entonces, a partir de todo esto, surgen reflexiones respecto a esta idea de confeccionar un cuerpo. Si bien es interesante ver cuáles son los factores, los mecanismos que subyacen al comportamiento autolesivo, en algunos casos una relación muy íntima de conflicto y discontinuidad corporal, en otros casos es un fenómeno social que podría ser resuelto de forma social, por ejemplo, pero que se decide o no se decide, lo que queda es mediarlo a través de la autoviolencia. Entonces, ¿qué implica pensar las autolesiones como una forma de hacer un cuerpo, como una forma de hacer presencia simbólica, como una forma de establecer una imagen, etcétera? ¿Y qué es lo patológico en esto? ¿Cuándo sí es una enfermedad? ¿Cuándo no es una enfermedad? Por ejemplo, en el caso del cuento Las cosas que perdimos en el fuego, no aparece esta dimensión de lo enfermo, de la enfermedad. Solamente Silvina en algún momento dice que tiene que desbaratar la locura, pero en general nadie más lo ve como algo patológico. Me parece interesante también preguntarnos por qué son cuentos de terror, más allá de lo descriptivo de las imágenes, y por otro lado, una reflexión ante la pérdida, en el sentido de cómo el cuerpo es esto que se escapa un poco y se pierde todo el tiempo y que demanda un volver a hacerse. Me parece que el primer punto es súper importante, considerando el contexto actual en el que está este imperativo de hacernos a nosotros mismos como individuos, como el individualismo también permea la constitución subjetiva, por ejemplo, y cómo ciertos fenómenos patológicos, sociales, clínicos, que podrían ser abordados socialmente, son abordados desde la individualidad. ¿Por qué, en el fondo? ¿Por qué hay que llegar a ese punto? Creo que es una pregunta que es válida. Y por otro lado, preguntarse cuáles son los factores o mecanismos que en cada uno están jugándose en el momento en que intervenimos el cuerpo propio. Y lo hacemos. ¿Somos dueños de nuestros cuerpos? Lacan diría que no. Dice que no, pero que sí necesitamos tener esa ilusión para que haya cierta estabilidad psíquica, etcétera, pero que en realidad el cuerpo siempre levanta campamento, siempre va a ser una perturbación. Siguiente.
Luego, ¿qué es lo patológico del comportamiento? Nuevamente, hay muchos factores que influyen en considerar un fenómeno de patológico o no. El tiempo también es un factor, por ejemplo. El comportamiento ha sido estudiado desde la antropología, por ejemplo, cómo las autolesiones a veces cumplen un rol ritual con la comunidad, eh, cómo también pueden cumplir la función de establecer ciertos lazos sociales, etcétera. Por lo tanto, no todas las autolesiones son patológicas, pero es interesante preguntarse qué es lo que hace que algunas lo sean y que otras no lo sean. Me parece también interesante traer a Canguilhem, que aborda esta relación entre la salud y la enfermedad y cómo el estado de salud es esta inconsciencia del sujeto con respecto a su cuerpo. Y que cuando el cuerpo se presenta es por lo general cuando incomoda, ante la enfermedad, por ejemplo, ante la aparición del síntoma, etc. Eso. La pérdida. Me parece que es una pregunta muy legítima considerando que el título del cuento y del libro de cuentos es las cosas que se pierden en el fuego. O sea, las cosas que se pierden no solamente en el fuego que los hombres con el que los hombres agreden a mujeres, sino que también el fuego con el que las mujeres se agreden a sí mismas. ¿Qué es lo que se pierde ahí, por ejemplo? Creo que es una pregunta que también uno se puede hacer. Eh, También la relación con el cuerpo propio implica un extravío constante en la medida en que siempre hay un desborde, de alguna manera, y, y el cómo enfrentamos ese extravío del cuerpo. También me parece muy interesante esta cita de Andrea Coutou, que señala que puede perderse de uno mismo sin dejar de ser uno. Y cómo eso nos vincula también con la experiencia del cuerpo, de la pérdida, del tiempo, del lenguaje, etcétera. Y por último, pensar, porque estos son cuentos de terror. ¿Qué es lo terrorífico, por ejemplo, en las cosas que perdimos en el fuego? ¿Solamente la violencia de género? ¿O puede ser que la relación con el cuerpo propio que desarrolla el colectivo de las mujeres ardientes también puede generar terror? No lo sé, eso está abierto. Pero a Silvina les genera terror también eso. No solamente la violencia de género, sino también la voluntad de quemarse. Por lo tanto, creo que es importante hacerse esa pregunta considerando que el cuento ha sido leído ampliamente como un símbolo de lucha feminista. Entonces también, ¿por qué es un cuento de terror y qué interpela en nuestra forma de hacer política, en nuestra forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, en relación a ver el cuerpo como propiedad privada, por ejemplo, eh, etcétera? Eso. Creo que era lo último. Sí, sí. Muchas gracias por la atención, la paciencia. Bien, muchas gracias a ti, Valeria. Yo estaba muy, muy concentrada escuchándote. Realmente muy interesante todo lo que nos presentaste. Sé que la investigación es mucho más larga y que tuviste que sintetizarla, pero me parece que algunas cosas fueron muy bien transmitidas. Entonces, me gustaría ahora abrir la palabra, las preguntas, para quien quiera hacer algún comentario o tenga alguna interrogante, le haya surgido alguna reflexión a través de esto que nos contaste en este ratito. Pueden levantar la mano y vamos dando la palabra. Sí, también si hay dudas respecto a los cuentos, porque tampoco me detuve mucho en ellos por tiempo, entonces si algo no quedó muy claro, también puede ser preguntado.
¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? Quizás para que se animen a poder comentar y decir algo, eh, me pareció, me pareció súper interesante bueno, varias cosas, pero la pregunta que tú haces acerca de la pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde? Bueno, porque la pérdida para el psicoanálisis, para la epistemología psicoanalítica, tiene un lugar muy relevante, ¿no? Entonces, me preguntaba si hay algo que a ti te haya hecho, digamos, hayas podido continuar esa reflexión a propósito de la pérdida en esta investigación o en tu posterior investigación, eh, en relación a lo que nos estabas diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde en esto? Y esta pregunta que traías de esta autora, ¿qué puede perderse de uno mismo, algo así, ¿no? Sin dejar de ser uno, ¿no? Eh, eso me pareció, bueno, como lo lees tú, a propósito también del cruce entre la literatura y el psicoanálisis y el análisis de estos cuentos en particular. Sí, ¿hay alguna otra reflexión ahí? Sí, me acordé de un poema Ujú, que lo estoy buscando, em, que habla un poco de que perder es un arte. Eh, implica siempre, mi manera personal, más reflexiva de pensar la pérdida, es que solemos situar la pérdida en momentos muy específicos de la vida. Cuando perdí esto, cuando perdí un trabajo, cuando perdí, no sé, dinero, una amiga, etc. Pero en realidad la pérdida es algo, es un fenómeno humano de la condición humana que acontece todo el tiempo. ujú, Y en cada momento en el que surge, eso implica una reflexión respecto a cómo abordo esa pérdida. Voy a poner un ejemplo muy también, tal vez un poco burdo, pero venía en camino y me puse los audífonos y solamente uno estaba sonando, el otro no. Dije, pucha, como por qué ahora se me echan a perder los audífonos. Ahí no perdí, no extravié algo, pero sí dejé de acceder a algo que hasta hace 2 minutos atrás era parte de mi constitución diaria, cotidiana, etc. Y eso implica como, ¿qué hago ahora? Y esa pregunta del qué hacer siempre remite un poco a qué es lo que quedó de lo que se pierde, en el fondo. Porque siempre queda algo, y es con ese algo se hace otra cosa. Entonces, esa reflexión estuvo presente a lo largo de toda esa investigación de cómo en el fondo la experiencia con la pérdida, por ejemplo, en el caso de las chicas de fin de curso, la pérdida ante una idea o sensación de cuerpo que ya no está, ante una inocencia, por ejemplo, que ya se fue. ¿Qué se hace ahí? Eh, ¿Cómo se puede abordar eso de una forma no patológica, por ejemplo? Eh, yo pienso, confío, o sea, no confío, pero pienso que el lenguaje debe mediar en eso. Pero el lenguaje también es tener contacto constante con la pérdida, porque no nos permite expresar a cabalidad lo que se piensa, lo que se siente, etc. Por lo tanto, me parecía como una especie de puesta en abismo constante, cómo estos mecanismos autolesivos, por ejemplo, están lidiando un poco con una pérdida de algo, eh,
o con la conciencia de algo que ha estado perdido desde siempre, en el caso de las cosas que perdimos en el fuego, en donde hay una conciencia de, oye, no tenemos una autonomía corporal, no tenemos, nuestra palabra no tiene valor, ¿qué se hace al respecto? Entonces, la pérdida para mí emerge en ese sentido, como un fenómeno humano que nos conecta con nuestra condición humana en el sentido de que hay un duelo, por ejemplo, y instala una pregunta al cómo se aborda ese duelo, cómo se aborda ese extravío, cómo se aborda esto que no anda, esto que interrumpe, esto que hace obstáculo. Y eso estuvo presente a lo largo de toda la investigación y creo que sigo pensando mucho en eso, ahora más desde el lado del lenguaje, de cómo el lenguaje es nuestra condición de posibilidad, pero también de imposibilidad, y que independiente que yo me pueda nombrar de una manera, ese nombrarme de una manera también implica algo que se cae, algo que se pierde. De hecho, bueno, me pareció también muy interesante cómo tú pones el punto en este segundo cuento, de las cosas que perdimos en el fuego, eh, a propósito de lo simbólico, ¿no? Porque efectivamente en el cuento, en algún momento se sitúa esto de que no nos creen. O sea, ahí me parece súper preciso eso que decías, porque efectivamente hay algo en lo real, hay algo en lo real que no se puede negar, digamos. Un acto ahí, en lo real del cuerpo. Hay algo del imaginario también en este grupo, ¿no? Que se identifica también, yo creo, entre sí mismas, estas mujeres. Pero hay algo de lo simbólico que falla, diría. Y me pareció súper interesante cómo lo presentaste, porque efectivamente no se le da todo el lugar a lo simbólico que hay en eso, a partir de los otros, ¿no? Que no les creen. O sea, hay algo ahí, un gesto como que no alcanza. Entonces, no, o sea, me parece muy interesante porque ahí hay algo que no cierra tampoco. No sé si le quieres decir algo más sobre eso, qué te parece a ti eso en el cuento, en tu investigación. Hay un referente cultural, simbólico, desde el cual ellas articulan esta resistencia, que es justamente la quema de las brujas, y también lo utilizan como hay una apropiación simbólica de ese gesto, pero hay algo de esta acción-reacción que se cae porque tal vez se produce en términos muy especulares. Tal vez no basta con el mismo gesto, pero ahora autoinfligido, por ejemplo. No sé si funciona mucho, porque en el fondo igual es como es una dinámica muy como ojo por ojo, diente por diente, pero contra una misma en el fondo. Y no sé si ese gesto reactivo logra hacerse cargo completamente de la complejidad del asunto al que están intentando resolver. Podrían haber otras formas, a veces pienso. Entonces, y es muy interesante porque en el cuento este gesto que nunca alcanza de cuajar deriva en una grabación, en la masificación de cuando se graba la chica quemándose, se sube al internet y alcanza un número de visibilizaciones que es enorme, y sin embargo tampoco genera un cambio. Y es más, empeora la situación de las mujeres, porque si antes no podían andar solas en la calle, ahora menos, porque ya no solamente el temor a que un hombre las agreda, por ejemplo, sino que también hay mayor control policial, o sea, como que se fortalece este patriarcado, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me preguntaba si la forma, por ejemplo, de articular una resistencia política, ¿cómo tiene que estar dirigido? Pensando en
la forma en que a ver, ¿cómo lo puedo decir? Me pregunto, ¿fue efectivo en el fondo ese gesto de resistencia? Si finalmente queda en una posición de menoscabo, incluso peor que la anterior. ¿Cómo fue ocupada esa palabra de ahora nos quemamos nosotras? ¿Funcionó o no funcionó? Entonces, creo que igual el cuento invita a reflexionar respecto a cómo construimos política desde el feminismo. Cómo ocupamos la palabra y cómo ocupamos la noción de cuerpo. Si realmente el hecho de tener, ser un cuerpo, de confeccionarlo, implica que todo lo que hagamos con esta materialidad es válido, por ejemplo. Esa es la pregunta que se formula la protagonista. Es un cuento que yo leía bastante con algunos estudiantes en algún momento, porque yo les preguntaba, ¿qué opinan de este colectivo? Y la primera lectura era como bacán, como la resistencia, hay que quemarlo todo, no sé qué, y yo después pensaba, pero ¿qué pasaría si una hermana de ustedes les dice, ¿sabes qué? Me voy a quemar en una hoguera colectiva. ¿Cambiaría un poco la visión ahí? Entonces, creo que es interesante pensarla desde ese modo. Difícil pregunta para los estudiantes. Bien, preguntas, comentarios, abro la palabra para que esta no sea una conversación de a dos. ¿Sí? Montserrat, Villablanca y luego Javier. Hola, Montserrat. buenas. Disculpen que esté sin cámara, pero estoy con problemas con el computador. Mira, yo estaba escuchando súper atenta también acá en el fondo cuando hace esta pregunta respecto a la pérdida y pensando en cómo se piensa también el cuerpo o cómo se hace cuerpo también, ¿no? Y me queda mucho esto resonando de lo que decías como de que en el fondo nombrarse de alguna manera también implica algo que se pierde, ¿no? En ese trabajo que quizás se suele también ver en la parte clínica como de cómo se trabaja o cómo se integra también al cuerpo, la idea del cuerpo, cómo se hace un cuerpo en lo clínico también, ¿no? Y me pasa un poco, que creo que también me resuena con lo que te escuchaba, de esto de que a veces siento que nombrar el cuerpo y darle ese lugar del trabajo a través de lo simbólico, de ese registro que permite lo clínico, como que a veces pareciera ser que hay algo de ese cuerpo quizás más real que no se trabaja, ¿no? Como que no se toca, como que algo sigue insistiendo. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que también la clínica tiene algo de que se construye, hay un cuerpo nuevo, ¿no? Pero pensaba como en esta misma pregunta que también decías tú, ¿no? Como cómo se interpela el cuerpo en esos trabajos, ¿no? ¿Qué implica también trabajar con el cuerpo, mirándolo también en que en algún punto es parte también de esta articulación de los tres registros, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en eso clínico que se trabaja con un puro registro? En algún punto se conmueven los otros quizás, pero hay algo que desde lo práctico que es en lo simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo queda ese registro? Pensando también como en estos conflictos que creo que me hace mucho sentido también como pensás lo de la adolescencia, ¿no? Que hay como un cuerpo ahí o un estadio que se vuelve a desarmar, que es transitorio, que se construye en prótesis, pero que en el fondo el cuerpo tiende a esta discontinuidad, ¿no? Y ese periodo quizás en la adolescencia es un periodo que en el fondo uno repite múltiples adolescencias, digamos, en el andar, ¿no? Son como superposiciones ahí de etapas. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? Pienso, a mí me nace como muy abierto, no es que esté buscando una respuesta, ¿no? Pero como que me lleva a pensar un poco eso, ¿no? Como en qué lugar también hay de ese trabajo para construir ese cuerpo cuando solamente queda en nombrarse, ¿no? En algo ahí como en ese registro. Sí, a veces esta tarea de nombrarse, yo creo que es necesario nombrarse, es necesario establecer esta presencia significante, pero creo que algo que sí puede ser un gesto que marque la diferencia es si buscamos o trabajamos con los pacientes en esa búsqueda
desde la certeza o desde la búsqueda. Creo que eso me interesa porque en algún punto sentí esta inquietud por la necesidad de nombrarse, muy desde la certeza, como me llamo así ahora y exijo respeto y exijo que es como que esa presencia significante esté en todos los campos, por ejemplo. Y está muy bien como gesto de respeto exigirlo, pero ¿qué pasa en la subjetividad? ¿Se le está dando un espacio para que sigas habiendo una pregunta o la estoy clausurando con ese nombre que hago, que me doy o que doy? Conocer que en el fondo la búsqueda de esa certeza es una búsqueda de antemano que fracasa. Fallida, ¿no? Sí, me parece importante trabajar con eso, que siempre es un gesto, un intento, y que porque es un intento y un gesto es importante hacerlo, pero siempre saber que voy a volver a hacerlo en el fondo, que voy a tener que volver a emprender ese gesto, porque la vida está llena de faltas, interrupciones, pérdidas que generan esta pregunta que surge una y otra vez. Y me parece un poco que la adolescencia es como esta fundación de la pregunta, Claro. que nunca culmina, que nunca termina, que nunca la abandonamos en el fondo. Y lo interesante es que esa pregunta respecto a cómo me nombro, etcétera, viene desde el cuerpo. Viene desde el cuerpo. Y no deja de insistir, ¿no? Entonces, como que ahí es lo interesante, como cómo se pueden quizás hasta ampliar a veces ciertas prácticas, ¿no? Y quizás experimentar desde otros lugares también y complementarse, ¿no? No es como que una sea absoluta, porque creo que va en eso, que no hay una respuesta, no hay algo que vaya a definir, ¿no? Como darle un final a ese cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Sí, me gusta mucho pensarlo que es una búsqueda y es una pregunta. A veces las preguntas son mucho más importantes e interesantes de abordar que la respuesta en sí. La respuesta igual puede de repente como angustiar. Es que encierra, ¿no? Hay algo ahí, como dices tú, que se pierde cuando uno encuentra también la respuesta, ¿no? Sí. Y demanda un lugar que se sostenga, en lo cual en la insistencia del cuerpo resulta fallido siempre. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, Montserrat, por tus preguntas, súper interesantes. Javier, también tenía levantada la mano para aprovechar estos minutitos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo soy Javier, también soy de Bustamante 72. Nada, primero agradecerte por la presentación que nos traes. Creo que se cumple nuestros deseos y anhelos de las derivas de poder traer a otros, no sé, pensadores y autores que nos permitan darle una vuelta más al psicoanálisis. Y bueno, escuchándote, me acordaba de que Freud valoraba bastante la literatura, recurría frecuentemente a ella. De hecho, él llegó a plantear algo que creo que no hay que olvidar, y él decía que el creador literario le llevaba a la delantera al psicoanalista de alguna manera, porque era capaz de ver en sí, en su propia alma, lo que el analista tenía que ver tras mucho trabajo en sus pacientes. Entonces, digamos, en ese contexto, creo que como la pregunta que me iba haciendo mientras te escuchaba era como el psicoanálisis, dado que nosotros estamos desde este lado, ¿cómo se puede servir de la investigación literaria para que sea enriquecedor, digamos, para nuestra disciplina? Y en ese sentido creo, estoy súper de acuerdo en el fondo con esta posición que tú tomas, que mencioné en algún momento, de no caer en este vicio, que creo que es un vicio como de uno como psicoanalista, o hacer uso de la teoría psicoanalítica como para ponerse a diagnosticar a, qué sé yo, los personajes de los cuentos, o en el fondo a limitar la lectura que uno puede hacer de una obra literaria a partir de lo que la teoría
performa o predice, si queremos, sino que muy por el contrario. Yo creo que justamente el valor que podría tener la investigación literaria en ese sentido es justamente entrar a tensionar el real del psicoanálisis. Es decir, cuestionar, interrogar todo el aparataje teórico, este entramado que nos sirve a los analistas como lugar seguro y que de alguna manera condiciona nuestras lecturas de los fenómenos. No, pues la investigación literaria podría permitirnos, creo, tener valor de ir más allá, digamos, más allá del psicoanálisis. Y creo que en la medida que yo estoy escuchando, como que iba pensando como, cómo hacer eso, digamos. Y algo que me llamó la atención, y te lo voy a plantear como, o sea, dime tú en el fondo, ¿qué te parece? Pero me llamó la atención como la posición que tomas respecto a lo patológico. Porque varias veces mencionaste el tema de lo patológico, como si tuvieras que, de alguna manera, justificar tu investigación en relación a lo patológico. Y en algún momento tú planteas como que no es la idea romantizar que sea la autolesión o hacer una apología de estas, pero creo que precisamente la gracia de poder trabajar lo literario con, o sea, esta herramienta psicoanalítica es poder poner justamente entre paréntesis la pregunta de la moralidad de la autolesión. Porque, claro, no, si bien la psicopatología se pretende o intenta ser algo así como una disciplina científica, creo que nunca ha podido soltarse de este, si se quiere, como mochila moral. No ha podido desligarse de esa carga. Y creo que justamente la posibilidad de trabajar con textos literarios donde no está puesto en juego, digamos, una persona carne y hueso que va a terminar en, no sé, en la UTI, qué sé yo, no sé, en una urgencia, nos permite pensar el problema de la autolesión sin esa imposición moral. Creería que esa podría ser como una ventaja, digamos, pero por otro lado te noté a ti misma como teniendo que decir, oiga, por si acaso, no estoy romantizando esto. Entonces te quería preguntar por eso, digamos, por esa necesidad que tuviste tú de tomar esa posición respecto digamos, a lo patológico. Eso, y en el contexto de todo lo que te venía a comentar. Uh-huh. Muchas gracias por la pregunta y por notarlo. Mira, me parece que por una parte no hay tanto una preocupación de lo moral, sino como no psicoanalista, como no profesional de la salud, quise ser muy cuidadosa con abordar un fenómeno que sí es clínico. Y por otra parte, tratar de jugar entre eso y la libertad que implica leer eso. En mi título hay una libertad, por ejemplo, y en la dimensión ética está el cuidado. Entonces, creo que el entremedio, yo creo que el entremedio entre esas dos cosas es lo que intenté hacer, pero el contexto de estar en un centro de atención psicológica, por ejemplo, igual me demanda una responsabilidad respecto al tema de estudio. Tal vez en otro contexto de enunciación podría haber habido un mayor relajo respecto a la categoría. Tal vez, quizás. Y por otro lado, me parece que es muy importante, volviendo a la reflexión sobre el lenguaje, el reflexionar el cómo uno nombra las cosas. Entendiendo que el signo lingüístico es arbitrario, por ejemplo, y que responde a una convención, me parece importante que si yo decido nombrar un fenómeno de una cierta manera, aunque esté sostenida, aunque esté como apoyada por un aparataje teórico, etcétera, igual tengo que reflexionar respecto a qué estoy diciendo con esa forma de nombrar las cosas y las formas en las que se podría interpretar eso.
Por lo tanto, yo creo que estuve pensando en eso, en los efectos retóricos del hecho de nombrar, entendiendo el lenguaje como algo que me permite darle una mayor dinamismo y apertura al fenómeno clínico, pero también intentando ser cuidadosa y que no salgamos de acá pensando que es una cuestión súper bonita, por ejemplo. También entendiendo que el fenómeno es un fenómeno que es muy recurrente en adolescentes, que también hay investigaciones que, en las que aparece también el síntoma muy asociado a mujeres adolescentes. También el hecho de cómo aparece el síntoma en la cultura pop. Entonces, creo que todos esos factores demandan un poquito como esa preocupación. Y desde lo personal, es la reflexión por cómo nombro las cosas. Creo que sí, eso sí. Lo mismo creo que se podría trasladar al cuento de las cosas que perdimos en el fuego, al nombrar esta articulación de resistencia como símbolo de empoderamiento, por ejemplo, o de emancipación. Como lectora pienso que hay que tener cuidado también, como así nomás señalarlo de la forma. ¿En qué medida sí puede serlo? ¿En qué medida se cae ese significante para ese fenómeno que está intentando abarcar? Y pensando también en Lacan, en el sentido de que el significante, claro, permite esta expresión de lo real, pero también lo mortifica y lo cercena y algo se cae ahí también. Eso respecto a la postura. Y por otro lado, cómo se puede trabajar psicoanalíticamente desde la literatura. Yo creo que un poco sirviéndose de esa libertad de la lectura. El hecho de que la lectura igual es un enfrentarse con lo otro. En la medida en que tú vas a entrar a una subjetividad, por ejemplo, que es muy distinta, por ejemplo, y hay un mundo que es distinto, etcétera. Y dentro de ese contexto, lo que tú puedas interpretar es completamente válido, como hay una libertad ahí. Y creo que la literatura es muy enriquecedora para el psicoanálisis, porque por lo menos yo no teniendo casos clínicos, pero siempre hay casos literarios que permiten comprender un poquito mejor la realidad. Entonces creo que no desde el lado de homologar, pero sí de cómo puede haber una aproximación, cómo puede haber una ayuda indirecta por la tangente en la que el reflexionar literariamente nos pueda ayudar a reflexionar psicoanalíticamente y en la clínica por sobre todo. Del caso contrario, por ejemplo, a mí me ha enriquecido muchísimo el psicoanálisis para las investigaciones literarias, y no necesariamente porque ocupe categorías o porque esté intentando diagnosticar a los personajes, pero sí porque en el fondo al estudiar el psicoanálisis y al leer, es como, voy a ser redundante, pero como que se inaugura otro tipo de registro, otro tipo de lenguaje en la subjetividad que cambia la forma en la que uno lee para siempre, en el fondo. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante ese cruce entre ambas disciplinas y por supuesto considerando que están muy ligadas como en la fundación del psicoanálisis. No solo Freud se inspiró muchísimo, también Lacan se inspiró muchísimo en la literatura, así que no sé, eso. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, y dejaste más preguntas. Bueno, para otra oportunidad será. Muchas gracias. Bien, no sé si hay más preguntas, ya estamos en la hora.
así que si no hay más preguntas ahora, vamos a dejarlo hasta acá para no abusar del tiempo, de la disposición de Valeria. Y bueno, en realidad sí, quedan muchas preguntas. En general nos pasa con estas derigas porque es un rato breve, pero diría también que en lo personal, como psicoanalista, me parece fundamental el cruce entre la literatura y el psicoanálisis, por esto que usted preguntaba, Javier, que tú respondías, Valeria. Pero me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Cómo en el fondo ese cruce arma una nueva forma de leer, creo yo. Inaugura un nuevo registro. Y que creo que es muy fructífero, puede ser muy fructífero. A propósito de la creatividad, justamente, que la mencionaste ahí al pasar, ¿no? A través de lo que decías sobre el primer cuento, sobre todo. Entonces, bueno, nada, me voy como yo creo que varios con muchas preguntas, pero te agradezco y te agradezco a nombre de Bustamante muchísimo por tu disposición a contarnos acerca de tu investigación y ojalá volvamos a encontrarnos en este u otros espacios. Y también les doy las gracias a todos los que vinieron, algunos ya se fueron, pero también por su participación y las dejo invitadas al último Derivas que vamos a tener en diciembre. Así que ahí vamos a estar avisándolo a través de las redes. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por la invitación, espero que les haya gustado. Yo disfruté muchísimo, así que muchas gracias por su atención, la invitación y las preguntas. Que estés muy bien, muchas gracias. Igualmente, chau. Muchas gracias, Valeria, que estés bien. Igualmente. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.